Después tenemos los testimonios directos, jurados, bajo juramento de decir verdad, del rey Zambada, de Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada, quien habla en 2 cortes de Estados Unidos de que él directamente le dio dinero a Genaro García Luna. Pero también dice que le dio dinero justamente en fechas parecidas a la campaña de López Obrador desde el 2005, $7 millones. Y lo dice de manera jurada ante un tribunal en 2 juicios en Estados Unidos. Después tenemos el testimonio, por supuesto, de lo que es Minilic, Dámaso López Serrano. Es una entrevista muy interesante y muy extensa que tú tienes con el Dijéramos que es una de las columnas vertebrales de del libro. Absolutamente, porque Minilic no es hoy un narcotraficante en fuga. Hoy Minilic fue arrestado en Estados Unidos, bueno, él se entregó a Estados Unidos, pagó su condena y actualmente este joven exnarco es uno de los principales testigos de cargo contra los chapitos. Es decir, los casos judiciales que tienen los chapitos en Chicago, en Nueva York y en otras partes están basados en gran parte en los testimonios de Minilic que le consta. Minilic afirma, yo estuve en reuniones cuando en 2012 los chapitos decidieron apoyar con millones a la campaña de López Obrador. Lo dice Minilic, alguien que tiene la credibilidad suficiente como para ser ahorita uno de los principales testigos de cargo de los chapitos. Y otro testigo que están de récord, si me permites, y con eso concluyo. Sí, adelante. Es Guillermo Michel Hernández, alias El Lagartijo, quien afirma que el cártel de Sinaloa, particularmente los chapitos, apoyaron la campaña de López Obrador en 2018. En Estados Unidos se usa mucho esta figura de los testigos protegidos. ¿Tú por qué das por válido todo lo que dicen los testigos protegidos? Que lo que quieren es librarse de una condena. ¿Por qué lo das por válido y por bueno, Anabel? O sea, ¿nunca lo pones en entredicho? Absolutamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y debe hacerse así. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede en los diferentes gobiernos del mundo. En la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, contra el crimen organizado que se dedica a la trata de personas, el crimen organizado que se dedica al tráfico sexual infantil. Que fue de tus primeros trabajos, además. El tráfico de drogas. ¿En qué se basan principalmente para indagar estos delitos? En los testimonios. Los testimonios en el derecho penal romano, que es la base de todo el derecho penal que impera en el mundo, son una prueba. Los testimonios son una prueba, ya sean los víctimas o los victimarios. Que en Italia, por ejemplo, la ley antimafia, que ha tenido éxitos rotundos, el principal herramienta de esos ministerios públicos, que no operan como en México, sino están directamente con el Poder Judicial y tienen carreras donde puede ser Ministerio Público, juez y Ministerio Público. La base fundamental son los testigos colaboradores. Si no fuera por esos testigos colaboradores, una buena parte del caso de manos pulidas y todo, y manos limpias y todo esto, no hubiera jamás podido resolverse. ¿Qué es lo que se hace con esta dinámica de investigación de ellos? Toman el testimonio, pero después van y corroboran de algún tipo ¿cómo se dice? De rastro que haya quedado de estos eventos que generalmente ocurren bajo la mesa. Que eso hacen las investigaciones. Ahora, una investigación periodística, ¿cómo lo haces? De esa misma manera. Por eso tengo acceso a documentos judiciales, tengo acceso a lo que se ve cotidianamente, que es lo que yo te decía, este comportamiento anómalo del presidente no es fortuito. No, o sea, el comportamiento de López Obrador ya en sí mismo es una prueba. La pregunta que todos los mexicanos nos hacíamos es, ¿prueba de qué cosa? ¿Qué hay detrás de este comportamiento? El hecho de que haya saludado a la madre del Chapo. La política de abrazos no balazos. De que haya ido varias veces a Badiraguato, el haber agradecido a los narcos su actuación en el 2021 cuando sabemos que secuestraron, ¿no? Cuando dice que los narcos son pueblo, poniéndolos al mismo nivel que las víctimas.
hechos que es increíble cómo los hemos normalizado. Imaginemos esto con Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. ¿Qué dirían los morenistas ante todo esto? Ya los habrían llevado a la hoguera y los hubieran quemado en la plaza pública. ¿Por qué si es anormal esta conducta en Genaro García Luna, no es anormal en este gobierno? Esa es el vicio y parte de la propaganda que se ha hecho. Entonces, la investigación, lo que uno ve a simple vista, ¿no? La observación. Sí, pero eso los hace culpables. Lo que uno encuentra es las respuestas a eso. La respuesta es, ¿lo hace porque es tonto? ¿Lo hace porque es ingenuo? ¿Lo hace porque es muy bueno y entonces amor y paz para todos? ¿O por qué lo hace? Esa es, digamos, la hipótesis. Tu premisa. De ahí partes. Sin acusar, sin decir es culpable o inocente, pues porque no es el rol de un periodista, sino descubrir qué hay detrás de esto. Escucho lo de 2020 de la DEA, continúo investigando, voy cruzando información, hablo con testigos directos en años diferentes. Mis primeros contactos directos con los testigos que estuvieron ahí presentes en el 2021, 2022, 2023 e inicios de 2024. Corren mis investigaciones de esta forma en personas totalmente diferentes, en ciudades totalmente diferentes, y sus testimonios se concatenan entre sí. Eso es lo que se hace en investigaciones de crimen organizado. O sea, coinciden, hay coincidencias. Sí. No hay contradicciones, hay repetición de nombres, hay repetición de circunstancias. Y después tenemos lo que es el peso de un testigo ya acreditado en Estados Unidos, ¿no? No es que sean testigos de a ti te digo una cosa y allá digo otra. No. Lo mismo que dijeron en la PGR, lo mismo que me dijeron a mí, son cosas que ya habían dicho. No son, ahora me invento esta historia, ahora porque hay que golpear al presidente en turno. No, estamos hablando que Sergio Villarreal lo había dicho desde el 2010. Aquí la pregunta es ¿por qué el gobierno de Felipe Calderón no hizo nada al respecto? Esa es la pregunta, entre otras. Lo sabían. Lo sabía. Yo hablé con una persona que ocupaba una posición en la PGR de decisión, una posición prioritaria. Hablé con esta persona en el Hotel Presidente en Santa Fe en 2022. Después de haber recolectado su información, después de haber entrevistado a Nicolás Mollinedo, porque entrevisté a Nicolás, otra de las personas que aparecen, de los personajes en fundamentales en la trama de la recolección de recursos ilícitos. En la entrevista que él me da en 2022, ¿qué dice? Como él no sabía lo que estaba investigando, pues se descoce, dijéramos, literalmente hablando, coloquialmente hablando, habla de su relación con Mauricio Soto Caballero, otro integrante fundamental en esta red de complicidad para hacer llegar el dinero al cártel de Sinaloa. Habla que los dos... Que fue candidato en algún momento, Mauricio. Sí, y que perdió, ¿no? Que fue detenido por la DEA, que confesó ante la DEA, Mauricio, sí yo recibí el dinero, sí lo canalicé a través de Nico, sí el dinero fue ocupado en el 2006. Yo hablo con Nicolás y él habla, sí, Mauricio y yo éramos inseparables. Dice el presidente, yo no conozco a Mauricio, pero qué extraño. Lo que dice Nico es que se conocían también, que Mauricio le dio tarjetas de crédito American Express sin límite de crédito a José Ramón López Beltrán, que es el hijo del presidente. O sea, o se conocían o no se conocían.